Vamos, muchachos. A ver, problema número 1. Hoy día vamos a hacer problema de calor, de dilatación, de termodinámica y máquinas térmicas. Un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa que el recipiente tenga capacidad calorífica despreciable? ¿Tiene algún significado o está de adorno? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que no gana ni pierde calor. O sea que no participa en la transferencia de calor. Entonces, pero contiene aceite. ¿A qué temperatura debe ingresar una pieza de aluminio para que la temperatura final sea de 52 grados Celsius? Acá vamos a aplicar la ley cero de la termodinámica, que establece que la sumatoria de calores es cero o en su defecto, calor ganado igual a calor perdido. Vamos a graficar. Ahí tenemos el eje de temperaturas. Colocamos los datos. El aceite a 30 grados Celsius. Con todos sus datos. El aluminio con todos sus datos. Y el punto de equilibrio, que es 52. Entonces, todos los elementos deben llegar a ese punto, que es el punto de equilibrio. El aceite llega al punto de equilibrio, el aluminio llega al punto de equilibrio y se cumple que el calor ganado por el aceite es igual al calor perdido por el aluminio. Aplicamos la fórmula de masa por calor específico por variación de temperatura. En el otro lado igualito. Masa por calor específico por variación de temperatura. Hacemos las operaciones y ¿cuánto es la respuesta? A ver, hagan ustedes algo. ¿Cuánto es la respuesta? Gente de repaso. Bueno, le pondré nomás la respuesta, pero yo creo que no quieren operar. Están cansados hoy día. 72 grados Celsius. Problema número 2. Antes marcamos la clave. A ver ahí. Lean el problema. Miren, en este problema, el calorímetro de hierro
tiene calor específico. Y si el calorímetro de hierro tiene calor específico, significa que el calorímetro va a participar, ya que tiene calor específico. Entonces tenemos el calorímetro de hierro, tenemos el agua, y va a entrar un bloque de metal en el calorímetro y al final se establece una temperatura de equilibrio de 25 grados Celsius. Entonces, hago mi eje nuevamente, coloco los elementos acá a 10 grados Celsius, tenemos el calorímetro con sus respectivas informaciones y también tenemos agua. Una pregunta, ¿qué es calorímetro? ¿Qué es calorímetro? Gente de repaso. Perdóname, te pido, por favor. Todavía no llega el delegado que participa. Bueno. Un calorímetro es un recipiente que se utiliza en los laboratorios de física 2 para poder trabajar con la transferencia de calor. Es como si fuera un vaso, una olla, una cacerola, pero algo especial. ¿Ya? Ese es un calorímetro. Y en este caso dice que el calorímetro está hecho de hierro. Tiene masa y tiene calor específico. Y en ese calorímetro se tiene 600 gramos de agua. Continuamos. Luego entra un bloque de metal a la temperatura de 200. Sus datos, tengo la masa. Quiero hallar su calor específico. Y el punto de equilibrio es 25. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que participan deben llegar ahí. El calorímetro que empezó en 10 debe llegar a 25. El agua que estaba dentro del calorímetro, que también empieza en 10, debe llegar a 25. Y finalmente, el metal que empieza a 120 debe llegar a 25. Ese es 1, ese es 2 y eso es 3. Otra vez, calor ganado igual a calor perdido. En este caso, los que ganan son 2. Gana el calorímetro y gana el agua. Y nuevamente vamos a usar esta formulita que es masa por calor específico por variación de temperatura.
Esa es la fórmula que vamos a usar. Continuamos. Para el agua, masa del agua, 600, calor específico del agua, que es 1, y el cambio de temperatura del agua, que es 15. Ahora viene para el metal. Y solamente la única incógnita es calor específico. A ver, operen y díganme cuánto sale y si coincidimos con la clave que yo tengo. Ahí está, Walter. Muy bien, Walter. Perfecto, Walter. Excelente. Esto hay que borrarlo. Continuamos. Problema 3. Ahí está. Se mezcla en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable. 200 gramos de agua a 4 grados Celsius con 50 gramos de agua a 19 grados Celsius y 400 gramos de cierta sustancia a 25 grados Celsius. Me piden ahora la temperatura de equilibrio. ¿Qué hacemos primero? A ver, ¿qué hacemos? Nuestro eje de temperaturas. Y ahí colocamos todos los datos. El agua. El agua, el otro agua. Agua fría, agua tibia. ¿Quién es? La sustancia. Esa es la sustancia. Agua fría, agua tibia y la sustancia. Y acá el punto de equilibrio que es que lo que voy a calcular. Nuevamente, todos deben de llegar a ese punto. ¿Por qué tienen que llegar? Porque ese es el punto de equilibrio. Todos deben llegar a ese lugar. Miren, flechita, flechita, flechita. 2 ganan y 1 pierde. Profesores, ¿y usted cómo se da cuenta los que ganan? Los que ganan aumentan su temperatura y los que pierden calor bajan su temperatura. Calor ganado igual a calor perdido. Aplicamos la formulita de masa por calor específico por variación de temperatura 3 veces. Para la primera. Para el agua fría. Para el agua tibia. Y para la sustancia. Ahí está. Operamos. ¿Y cuánto sale el punto de equilibrio? Walter ya hizo la. A ver, otro alumno. A ver, otro alumno. Perdóname, te pido, por favor. Jóvenes, ejercítense. Si van a postular, tienen que estar con la mano, pero bien aceitado.
Yo he realizado el PPT para ganar, para hacer más problemas, pero también con la participación de ustedes, pues chicos. ¿Ah? Papi no va a estar haciendo todo también, pues. Vamos, chicos, vamos. ¿Cómo cambian los tiempos? Ahí está, en el chat, en el chat. Ojalá que no sea Walter. ¿Eh? Walter. 15, dice Walter. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice? Va, 15 grados Celsius. Muy bien, Walter. Excelente. Muy bien. Excelente, Walter. Marcamos la clave y continuamos. A ver, dice, hallar el calor que libera 2 gramos de vapor que se encuentra a 120 grados de manera que se logre obtener agua. Ahí está nuestro eje de temperaturas, pero aquí ya no hay calor ganado ni calor perdido. Aquí simplemente hay liberación de calor, disipación de calor. No hay interacción de cuerpos, solamente hay un cuerpo que estaba a 120 y va a llegar a 90. Empezamos. 120 vapor y ese 120 va a llegar hasta 90. ¿Y cómo hace para llegar a 90? Libera calor. Primero, libera calor para llegar a 100. No puede ir de frente a 90 porque está al inicio como vapor y al final está como agua. Entonces, primero llega a 100. En 100 se convierte en agua. Y una vez que, con esto se convierte en agua. Y una vez que se convierte en agua, llega a 90. Hace 3 pasos. De vapor a 120, llega a vapor a 100. Una vez que llega a vapor a 100, se convierte en agua. Y una vez que se convierte en agua, su temperatura sigue siendo 100, ahora baja hasta 90. Esto se llama calor sensible. Esto se llama calor de condensación y esto se llama calor sensible. Sumamos masa por calor específico por variación de temperatura. Este calor de condensación es masa por 540. 540 por la masa. Este 540 es una constante que ya tú tienes que saber. Y otra vez calor sensible. A ver, operando. Walter ya trabajó por ustedes. 1120 calorías.
Problema 5. A ver. Eje de temperaturas. Estamos empezando a -10. Hielo. Ahí están todos los datos. Mira. Ese hielo está a -10 grados Celsius. Para que ese hielo pueda convertirse en agua, primero tiene que llegar a 0. La única temperatura, siempre y cuando que la presión sea de una atmósfera, la única temperatura para que el hielo se convierta en agua es 0 grados Celsius. Entonces, vamos a hacer que este hielo llegue a 0. Entonces, hacemos lo siguiente. Ahí llega a 0. Y una vez que el hielo llega a 0, una parte de ese hielo se convierte en agua. Profe, ¿usted cómo sabe cuánto de hielo se convierte en agua? No sé. Yo no sé cuánto de hielo se convierte en agua. O de repente todo se convierte en agua. Entonces, por eso que yo le pongo una variable, X. Entonces, esto es hielo y ahí es donde se convierte en agua. Y el calor total es calor sensible más calor de fusión. Y eso me tiene que dar 530 calorías. Calor sensible. Masa, 10. Calor específico, 0,5. Variación de temperatura, 10. Más 80 por X. Donde 80 es un número que ya tienes que saber. Se llama calor latente de fusión. Eso es una constante. Por X, siendo X la masa de agua, la masa de hielo que se convierte en agua. Y eso me tiene que dar 530. Operando, X vale 6. ¿Qué quiere decir? Que de los 10 gramos de hielo que había, 6 gramos se convierten en agua. Por lo tanto, el sistema final estaría formado por 4 gramos de hielo y 6 gramos de agua. Esa sería la resolución del problema. Hay dos numeritos que tienes que aprender. El 80 para que el hielo se convierta en agua o el agua en hielo. Y el 540 para que el agua se convierta en vapor o el vapor en agua. A ver, acá hay un comentario, creo. Quedan 10 minutos. Gracias.
Problema siguiente. A ver, primer término. ¿Qué significa hielo fundente? A ver, interpreta. ¿Qué significa hielo fundente? Hoy estoy haciendo ya 2 preguntas y ninguna me contestan. Muy bien. Hielo que está a punto de derretirse. Eso significa hielo fundente. Hielo que está a punto de derretirse. O sea que me están dando como dato que su temperatura es 0 grados Celsius. Eso me están dando como dato. Eje, ahí está, mírale. El hielo 0 grados Celsius. 100 grados Celsius es el vapor de agua. Masa 25 kilos. Y el punto de equilibrio es 0 grados Celsius. Les comento acá. Calor que gana el hielo para derretirse. Calor que gana el hielo para derretirse. Calor que pierde el vapor para convertirse en agua. Y una vez que ya está convertido en agua, va hasta el punto de equilibrio. Y ahí ponemos calor ganado igual a calor perdido. Calor ganado, X por 80. X por 80. 540 por 25. Y acá sensible. Masa por calor específico por variación de temperatura. A ver. Operando. Perdóname, te pido, por favor. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto de hielo se ha necesitado para poder hacer este proceso? Bueno. Acá está el chat. X 200 kilogramos. Excelente. Excelente. Vamos a ganar tiempo, vamos a hacer un problema más. Problema número 7. Tenemos 540 gramos de hielo. Que se mezclan con 540 de agua. Vamos a dibujar. Hay que trazar nuestro eje de temperaturas. Ahí está el eje. Ahora vamos a colocar los datos. 0 grados Celsius. Hielo. ¿Cuánto de hielo?
540. Calor específico, 1/2. Ahora viene el agua a 80 grados Celsius. ¿Cuánto de agua? 540. Y el calor específico es 1. Y me piden, y nos piden el punto de equilibrio. Entonces, el hielo no puede ir de frente. No puede ir de frente. El hielo primero se convierte en agua. Calor de fusión. Una vez que el hielo se convierte en agua, ahora sí, ya puede ir al punto de equilibrio. En cambio, el agua, que está a 80 grados Celsius, de frente va al punto de equilibrio. Calor ganado igual a calor perdido. Ganado. Calor de fusión para que el hielo se convierta en agua y calor sensible para que el agua que era hielo llegue al punto de equilibrio. Miren, ese es masa 540 por 80, que ese numerito te tienes que aprender, te digo. Más sensible, masa 540, calor específico 1, y la variación de temperatura es temperatura de equilibrio menos 0. Ahí lo tienes. Ahora viene el calor que pierde el agua, que es un calor sensible también. Ahí lo tienes. Masa 540, calor específico que es 1 y el cambio de temperatura que es 80 menos temperatura de equilibrio. 80 menos temperatura de equilibrio. Les sugiero que cancelen 540, 540, 540. Y una vez hecho la cancelación, díganme cuánto sale la temperatura de equilibrio. Deja las cosas como están. Ya, ahí tiene, seguramente ya hay 2 alumnos. Está Walter, Roy, que han sacado 0 grados Celsius. ¿Qué significa? Significa que el punto de equilibrio no está acá. El punto de equilibrio está en este lugar. Entonces, esa es nuestra primera parte, ¿no? Todavía tenemos 2 bloques. Viene el bloque de dilatación con un poquito de termodinámica y luego viene la segunda parte de termodinámica con máquinas térmicas. Vayan revisando su parte teórica que nos va a permitir